Están todos, ¿verdad? Vale. Álvaro. A ver, cuando estéis todos... Sí, que no empujen de atrás. Sí. Que estoy como empujado, por favor. A ver, echaos un poco hacia atrás porque estamos muy... Un poquito ahí. Vale. Bueno, están todas las cámaras colocados, ¿verdad? Bueno, colocados quiero decir en su posición. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a los profesionales de los medios de comunicación. Un día más. Estamos recorriendo España pueblo a pueblo y ciudad a ciudad, ahora en Castilla y León en estas elecciones, y en todos los lugares estamos hablando y escuchando con muchos españoles. Hoy estamos en Tordesillas, donde acabamos de conocer la noticia de que a partir de mañana va a comenzar a aplicarse ese crimen contra el campo y ese crimen contra la soberanía alimentaria que se llama Mercosur. Precisamente hemos conocido esa noticia en Tordesillas, un lugar en el que hace 5 siglos España y Portugal tomaban decisiones sobre el mundo y gobernaban el mundo entero. Eso ha cambiado hoy radicalmente como consecuencia de unos políticos y unas élites traidoras. Hoy las decisiones de España se toman fuera de España, en oscuros despachos y tomadas por burócratas que nadie ha elegido, como el acuerdo de Mercosur. Eso es algo que se está produciendo en un momento en el que precisamente han intentado que nos avergoncemos de nuestra historia, han intentado martirizarnos con los episodios más oscuros de nuestro pasado, y eso han intentado hacerlo todos aquellos que odian a España y que hoy están ocupando los gobiernos, que hoy están tomando decisiones sobre el futuro de los españoles y que quitan y ponen presidentes en España. Los españoles tenemos que recuperar la autoestima nacional, sin patrioterismo, pero sin pedir ni perdón ni permiso. Tenemos que hacerlo con sobriedad castellana, porque España y los españoles no van a ser derrotados ni por los corruptos, ni por los criminales, ni por unos políticos que han vendido su soberanía. Se puede defender la grandeza de España y a la vez denunciar las miserias del gobierno y a la vez intentar resolver los problemas reales de nuestra gente. Hoy estamos en Tordesillas para eso, para hablar con la gente y para intentar seguir haciendo historia de la manera más humilde, que es tratando de resolver y de dar respuestas a los problemas de los españoles en todos los órdenes, a los problemas económicos, a los problemas de seguridad, a los problemas derivados de la inmigración ilegal, a los problemas del colapso sanitario. Para eso comparecemos en estas elecciones, en mitad del ruido, en mitad de los sabotajes y, como siempre, en mitad de campañas y de guerras sucias, pero nosotros no vamos a desviarnos ni un ápice de nuestra obligación, que es responder a los problemas de la gente. Muchísimas gracias por su atención y me pongo a disposición para contestar a sus preguntas. A pocos días de que haya una investidura en Extremadura, ¿cómo va la negociación? Va a haber María Guayana sería presidenta al día de hoy, a 4 días de una investidura, y luego preguntarle por ese balapado, porque resulta que las investigaciones de Europa desvelan que más de la mitad de los supuestos menores no acompañados no lo son. ¿Qué valoración hace desde VOX sobre esos dos temas? Pues en relación al hecho conocido y por parte de instituciones europeas de que más de la mitad de los llamados MENAs, menores no acompañados, en realidad no son menores, sino que son adultos, lo que digo es que Vox tenía razón. Lo estuvimos denunciando durante mucho tiempo, se nos criminalizó, se nos dijo que no teníamos sentimientos, que éramos insolidarios con los chavales, a pesar de lo que estaba pasando en nuestras calles, a pesar del aumento de la criminalidad, a pesar de las violaciones que se estaban perpetrando, incluso en el entorno de centros de menores. Y hoy he visto con sorpresa que el Partido Popular también tuiteaba sobre esa cuestión de los menores no acompañados, pero yo quiero recordar que el Partido Popular se ha negado en algunas regiones a que se hicieran las pruebas de edad a esos menores que nosotros exigíamos. Era una de nuestras exigencias en muchos pactos y presentadas también en muchos parlamentos, y no siempre hemos contado con el apoyo del Partido Popular para eso. Por suerte, la verdad se empieza a conocer y nosotros nos sentimos orgullosos de haber representado la voz de los españoles durante mucho tiempo mientras todos nos insultaban. En relación a la investidura o las investiduras pendientes tanto en Aragón como en Extremadura, yo quiero decir que yo soy el principal convencido de que debemos construir una alternativa. Yo sí quiero construir una alternativa, pero creo que una alternativa se construye con confianza, se construye con diálogo. Yo he dado instrucciones a nuestros equipos que avancen en esas comunicaciones y en esos diálogos de una manera muy clara. Lo he dicho durante estos días. En primer lugar, pactando medida a medida, decreto a decreto y partida a partida. Y en segundo lugar, pactando también los plazos de cumplimiento de esos acuerdos, si los hubiera,
y las garantías de cumplimiento. No nos puede volver a ocurrir lo que nos pasó en la anterior legislatura, en la que el Partido Popular nos engañó, igual que había engañado a sus propios votantes. Señora Abascal, sobre Murcia, José Ángel Antelo ha dicho que usted ha decidido su cese en Murcia. ¿Qué le parece? Estamos en mitad de una batalla terrible contra un gobierno criminal, contra un gobierno corrupto y contra un gobierno enemigo de los intereses de España. Una batalla que aún no está ganada y con un gobierno que puede cometer auténticas fechorías como las que ya ha cometido hasta la fecha. No hay absolutamente nada que vaya a desviar mi atención del cumplimiento de mis obligaciones, ni que vaya a distraerme de mi principal misión, que es la de lograr que el aprendiz de tirano abandone el poder. No hay absolutamente nada que vaya a hacer que yo incumpla mis responsabilidades con aquellas personas que confían en nosotros, ni campañas orquestadas con argumentarios idénticos, ni traiciones, ni ambiciones, ni campañas orquestadas a la limón desde Génova y Ferraz. Yo voy a cumplir con mi... Perdón, estaba hablando. Si no le importa no interrumpirme, que me ha hecho usted una pregunta y yo se la estoy contestando. No hay absolutamente nada que me vaya a distraer del cumplimiento de mis obligaciones, absolutamente nada. Pues mire, le digo sobre esa pregunta lo mismo que sobre las anteriores. Creo que es un gran error y que no es responsable abrir en estos momentos determinados debates, porque es lo que quiere Pedro Sánchez. Pedro Sánchez quiere que hablemos sobre el asunto de la Vuelta del Rey, quiere que hablemos sobre el 23F, quiere que hablemos sobre Groenlandia, sobre Julio Iglesias. En definitiva, está todo el día lanzando señuelos y yo creo que algunos están cometiendo el error de entrar permanentemente al trapo de esos señuelos. Me preocupa muchísimo porque estamos ante un gobierno capaz de cualquier fechoría, con tal de mantenerse en el poder. Y digo cualquier fechoría, capaz de organizar cualquier conflicto internacional e incluso capaz de meternos en una guerra. Y ante eso yo creo que es un profundo error abrir otros debates que no son los que debate la sociedad española. Yo he caminado ahora por estas calles. Todo por lo que me han preguntado es por los problemas de los autónomos, por los problemas del campo, por los problemas de seguridad y absolutamente por nada más. El debate político y mediático es uno y el debate de la gente es otro. Yo voy a estar con el debate de la gente. Si pueden ustedes imaginar, no he comprendido absolutamente nada de lo que ustedes me han preguntado porque han hablado todos a la vez. Usted me ha preguntado una vez, yo le contestaré luego. Entiendo que no le gusten las preguntas. Señora Abascal, han salido unos datos de Perdonen, yo estoy contestando a todos, voy a contestar a todos. Pero si alguien pretende entrar en un debate conmigo, yo lo que le planteo es que quizá se ha equivocado de profesión, quizá tiene que montar un partido político y entonces puede debatir conmigo. Yo estoy dispuesto a contestar a todas las preguntas y además hacerlo a mi manera, con mis argumentos. Así que si me las hacen con orden, yo contestaré a todas las preguntas. Cuando sean reiterativas, lógicamente les contestaré lo mismo. Lo digo por establecer una cuestión de orden en estas preguntas. Hace poco el Ministerio del Interior sacó unos datos que las violaciones, las agresiones sexuales con penetración habían subido un 268% desde el año 2017. ¿Cómo valora esos datos y qué opina vos? Bueno, son unos de los datos que estamos denunciando, precisamente porque además de padecer un gobierno criminal, corrupto y enemigo de los intereses de España, padecemos un gobierno que llegó al poder con una moción de censura presentada por Ábalos con dos banderas: la lucha contra la corrupción, se ha corrompido hasta el tuétano, y la defensa de las mujeres. Resulta que hoy de lo que se puede hablar de este gobierno cuando se habla de las mujeres es del aumento de las violaciones, porque han traído a gente que no respeta a las mujeres en esa invasión migratoria, porque han puesto en la calle a los violadores, y parece que también en el seno del Partido Socialista se han producido todo tipo de acosos. Este gobierno es un auténtico fraude, es una auténtica mentira, y yo no confío ni siquiera en los datos que ofrece el gobierno, y esos datos que no le dejan bien al gobierno, pero que son publicados por el gobierno, pues me hacen pensar que los datos tienen que ser todavía peores. ¿Cree que Feijóo ha mordido el anzuelo de Pedro Sánchez entonces, después de desvelarse los papeles de 23F? Yo creo que hay demasiada gente en España mordiendo los anzuelos de Sánchez en muchos temas, en los papeles del 23F, en el asunto de la corona, a la que precisamente Pedro Sánchez y sus socios quieren desgastar y quieren terminar con ella, porque la corona es el símbolo de la unidad y la permanencia de España y es un símbolo de cohesión social, y quieren desgastarla, quieren utilizarla y en parte lo están logrando.
Creo que hay otros muchos asuntos, como hemos visto en televisiones, y yo me refería a ellos, ¿no? El de Adolfo Suárez o el de Julio Iglesias o asuntos internacionales lejanos que se han puesto en la primera plana de las noticias, y creo que no se puede estar mordiendo ese anzuelo permanentemente. Hay quienes muerden el anzuelo de Pedro Sánchez y hay quienes se dedican precisamente en mitad de una batalla a ayudar a este gobierno a estar más fuerte. ¿Por qué quiere cesar a José Ángel Antelo? ¿Por qué quiere cesar a José Ángel Antelo? Yo he dicho con toda claridad que no hay ningún asunto, ni interno, que no interesa en estos momentos a nadie en Castilla y León, que me vaya a desviar de mi obligación de responder a las preocupaciones de los ciudadanos, y no voy a decirle nada más. ¿Han hablado con el señor Aznar, haber recibido algún tipo de rectificación por su parte tras acusar a Vox de estar permanentemente en contacto con el Partido Socialista? ¿Hay una rectificación por parte del expresidente del Gobierno? No hay ninguna rectificación. La afirmación, la acusación, la difamación del expresidente del Gobierno Aznar contra Vox fue muy clara, fue muy contundente, y nos gustaría que la rectifique, porque si no tendremos que decir que el señor Aznar está mintiendo otra vez. Lo cierto es que quien tiene pactos con el Partido Socialista y con el Gobierno no es Vox, es el Partido Popular. Tiene pactos en Bruselas, tiene pactos en Madrid, en el Parlamento se han repartido cantidad de instituciones, las judiciales, las parlamentarias, las mediáticas, y tiene pactos también en ayuntamientos. Yo le propongo un pacto al Partido Popular, al señor Aznar o al señor Feijóo, y es que se comprometan públicamente a que no van a tener ningún pacto y ningún tipo de contacto con el Partido Socialista y con el Gobierno. Si ellos están dispuestos a ese pacto, yo estrecho la mano al día siguiente, pero un pacto explícito. Necesitamos las garantías de que eso no va a ocurrir. No vale salir a manifestarse contra el Gobierno de la mafia y al día siguiente, cuando le llaman a Moncloa, estar dispuesto a ir. Abascal, usted hablaba de Mercosur. ¿Qué le parece el anuncio? Pues pienso exactamente lo mismo. Yo tengo una posición muy clara sobre ese asunto. Vamos a votar en contra de todo lo que plantea Sánchez, también en contra de esa reforma constitucional, pero creo que estamos de nuevo ante un intento de Sánchez que se hable de cualquier tema que no tenga que ver con lo que de verdad preocupa e indigna a los españoles. Del crimen de Adamut, del crimen de la Dana perpetrado también por Pedro Sánchez, de la corrupción de todo el entorno de Pedro Sánchez, de su familia, de su número 2, de su Ministerio de Transportes. Y eso es de lo que nosotros vamos a hablar. Y vamos a hablar también del crimen de traición por haber condenado al campo y a mucha gente precisamente en Tordesillas a una ruina futura, que es la siguiente que llega a la del Pacto Verde, como consecuencia de obligarles a competir en un mercado que no cumple con nuestras mismas reglas. De eso vamos a hablar nosotros y no vamos a entrar en ningún tipo de señuelo de Pedro Sánchez, sea de la naturaleza que sea. Señor Abascal, ¿qué le parece el anuncio de von der Leyen de ampliar el acuerdo con Mercosur? Usted que ha hablado hoy de Mercosur. Bueno, pues me parece un acto tiránico, me parece que está hecho a espaldas de los españoles. Es evidente que precisamente los sectores afectados están en pie de guerra y, por lo tanto, esa decisión la han tomado en Bruselas sin contar con nosotros, como muchas otras decisiones que han tomado durante mucho tiempo. Llevamos décadas en las que hemos perdido soberanía y en las que no se nos ha consultado sobre esa pérdida de soberanía ni sobre problemas concretos que nos afectan de naturaleza migratoria, de naturaleza regulatoria en lo que tiene que ver con el campo, de naturaleza energética en lo que también tiene que ver con el fanatismo climático, en relación a la ideología de género que se impone en las escuelas. Todo eso lo han impuesto a machamartillo, sin contar nunca con la gente, ni con los agricultores, ni con las familias, ni sometiendo esos asuntos esenciales a un referéndum. Nosotros estamos aquí para recuperar nuestra soberanía y para devolver la voz a los españoles. Debe dimitir el ministro Marlaska porque hemos conocido esta mañana... Mira, no sé lo que me va a preguntar y disculpe la impertinencia. Debe dimitir todo el Gobierno. Hace mucho tiempo, y se conozca lo que se conozca. Ya cualquier hecho nuevo, y perdone la interrupción, me la dice ahora, cualquier hecho nuevo solo da más razones para esa dimisión. Yo he presentado 2 mociones de censura contra este Gobierno. He pedido la dimisión del presidente del Gobierno, del Gobierno en pleno, del ministro de Interior varias veces. No sé qué es lo que ha hecho Marlaska en esta ocasión, pero supongo que será otra cosa que dé razones para ello. Y usted me ha hecho la pregunta del señor Aznar, que dice que tenemos contactos. Hoy el momento es de decir que no se pacta con el Partido Socialista, de romper todos los pactos en Bruselas, de garantizarnos que se rompen todos los pactos con el Partido Socialista en los ayuntamientos, en cualquier institución, desde Bruselas hasta Ceuta, y que, por ejemplo, se presenta una moción de censura contra el Gobierno. Ese sí es un debate importante para los españoles. Eso sí da esperanza a los españoles. Eso sí permite que exista un debate parlamentario a fondo y durante mucho tiempo sobre las cosas que preocupan a la gente y sobre las fechorías de este Gobierno. No, es que le quería preguntar, se ha conocido esta mañana un nuevo caso de acoso sexual dentro de la Policía Nacional, un alto mando de la Policía Nacional nombrado por el DAO que ha estado acosando durante años a una compañera de despacho. Bueno, vale, como no conozco el asunto y no he leído nada sobre ello, voy a ser prudente en
relación a eso, pero bueno, da la impresión de que es una auténtica plaga y en todo caso solo es un caso más que viene a acrecentar y a dar más razones a nuestra denuncia. ¿Qué le parecen las palabras del candidato Carlos Martínez del PSOE, que dijo que PP y Vox son el mismo perro, pero con diferente collar? ¿Qué collar tendrá el PSOE? Bueno, es curioso, forma parte de la estafa del Partido Popular y del Partido Socialista, que pactan entre ellos en Bruselas, luego hacen aquí como que se pelean. Nosotros estamos intentando romper esos pactos, que cambie el rumbo en las autonomías, pero sabemos que para eso también es muy importante que pronto cambie el rumbo en toda España y que cambie el rumbo en Bruselas. En Bruselas hay una posibilidad de romper el pacto histórico entre populares y socialistas, ya hay una mayoría alternativa entre patriotas, conservadores y populares, pero los populares no quieren aceptar ese cambio de rumbo y parece que los socialistas también están muy cómodos con ese pacto con el PP, por lo tanto lo de la misma, bueno, eran los perros y el collar, ¿no? Da igual, lo de distintas caras de la misma moneda, pues yo creo que esas cosas sirven para referirse al Partido Popular y al Partido Socialista. Quería preguntarle usted, ¿verdad? A mí me parece muy importante que se pregunte a los pueblos interesados sobre las cuestiones de sus tradiciones, me parece que puede ser una fórmula y me parece en todo caso que lo que no puede ser es que vengan los políticos a decirle a la gente cuáles son las tradiciones de sus pueblos. Señora Abascal, ¿considera que se está normalizando la violencia de la extrema izquierda contra los simpatizantes de Vox en las carpas informativas? Bueno, hace mucho tiempo que se ha normalizado y no ha sido denunciada absolutamente por nadie. Ha sido una violencia atroz en algunos casos, como el de Sestao, como el de Vic, como el de Vallecas, con familias apedreadas, con lanzamiento de adoquines, de tuercas, con personas heridas, con diputados heridos y con el silencio de todos los partidos del arco parlamentario. Y eso es algo que tengo que decir. No solo se está normalizando con la falta de denuncia, sino que algunos de los que han sido condenados, porque nosotros les hemos perseguido en los tribunales, han sido indultados con la firma de todos y cada uno de los ministros de Pedro Sánchez. No es sorprendente porque el vicepresidente anterior de Sánchez envió a sus escoltas a Vallecas a apedrear a la gente de Vox, a las familias que habían acudido a un mitin. Hay una normalización plena de la violencia de la extrema izquierda, que es realmente la única que se está produciendo en España, y hay una doble vara de medir hace mucho tiempo, porque lo que se quiere hacer creer por parte del Gobierno es que hay una especie de odio y de violencia del otro lado que no se está produciendo en ningún caso. Muchas veces que estoy siendo muy pesado. La última, señor Abascal. Ayer ocurrió algo muy curioso en el Congreso de Diputados, que es que se votaban las ayudas a las víctimas del accidente de Adamur, y María Jesús Montero, por error, dijo ella misma, aunque se reía, se votó en contra, por error. No sé qué valoración hace el señor Abascal de esa justicia. Justicia divina. Nada más. Muchas gracias a todos, muy amables.